Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno verles en esta hermosa mañana en la que Dios nos permite una vez más reunirnos en su precioso y maravilloso nombre. Así que por favor vaya conmigo al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, en el capítulo número 2. Segundo libro de Reyes, en el capítulo número 2, verso 19. Ya en un momento lo vamos a leer. Porque hay una necesidad muy profunda en nuestro corazón, de la que tal vez no somos lo suficientemente conscientes, pero que Dios de una manera sobrenatural puede ir ensanchando nuestro corazón para irnos haciendo conscientes de esta necesidad. Y es de que haya un pueblo que entienda el lenguaje del Señor. Cuando el Señor viene por primera vez, habían muchas personas que se reunían en las sinagogas. Y al reunirse en las sinagogas, habían personas que allí podían alabar al Señor. Habían otros que estaban sentados escuchando la enseñanza de la palabra. Había otros que estaban haciendo la labor de enseñar la palabra. El asunto es que, siendo partícipes de todo este tipo de cosas y de todo este tipo de actividades, la gente no estaba escuchando al Señor. Porque uno, como en aquella época, puede escuchar la Biblia y lo que dice la Biblia, pero no escuchar al Señor. Uno puede participar de actividades sin escuchar al Señor. De manera que los mismos fariseos que hablaban y enseñaban, los escribas que enseñaban acerca de la ley, hablaban acerca del Mesías, enseñaban acerca de él. Pero es más, Jesús mismo se refirió a ellos como que hicieran lo que ellos le decían, pero que no actuaran como ellos actuaban. Y cuando miramos este asunto vemos como cuando Jesús está enfrente de ellos, ellos no entienden la forma en que el Señor se expresa, no lo entienden. Es más, el Señor les habla y en una porción de la Escritura en el Nuevo Testamento les dice: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Había algo muy diferente en el corazón de ellos a lo que el Señor quería plantar dentro de sus vidas y de sus corazones. Y esto tiene que llevarnos a meditar es: ¿cuál es el lenguaje que hay en nuestro corazón? Si nuestro corazón está siendo permeado por el lenguaje de Dios, o cuál es el lenguaje con el que yo me estoy acercando aún a la palabra del Señor. Porque no se trata de encontrar en la palabra cosas que aviven o afirmen deseos de mi corazón, sino que se trata de que Dios nos hable y que mi corazón se pueda conectar es con los deseos del corazón de Dios. Porque muchas personas no han oído al Señor porque han buscado en la palabra no conocer más del Señor. La Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y cuando vemos eso, muchas veces encontramos como el corazón tiene anhelos y deseos, muchas veces quiere buscar. Sí, hay gente que tiene mucho anhelo de dinero y todos los versículos de la Biblia se le vuelven plata, un lenguaje diferente al del Señor. Hay gente que tiene deseos de reconocimiento y todos los versículos de la Biblia se vuelven: descubre el héroe que hay dentro de ti. Y todo este tipo de cosas son un lenguaje que, aunque se usa la palabra, no es el lenguaje de Dios.
No es el lenguaje. Ese que está hablando de esa manera no está caminando en unidad con el Señor. Dice la palabra, podrán caminar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Con quién puede estar caminando una persona que esos son los deseos de su corazón y está buscando encontrar cómo hay un espejo para los deseos de su corazón en la palabra y no que su vida se vuelva un espejo para los deseos del corazón de Dios en su caminar? Y dice aquí, Segunda de Reyes, capítulo número 2, en el versículo número 19. Esto es una situación que acontece justo después de que el Señor se ha llevado al profeta Elías. La gente ha estado insistiendo ahí en los versículos anteriores de que lo busquen, que tal vez el Señor lo puede haber tomado y lo puede haber dejado en algún otro lugar, pero cuando llegan al versículo número 19 aparece esta situación. Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo. Ellos aquí, en todo el contexto de esta historia, están ubicados en la ciudad de Jericó. Y si de pronto recordamos, fue la primera ciudad que fue destruida cuando el pueblo de Dios empezó a entrar a la tierra prometida, a tomar posesión de la tierra prometida. La ciudad que narra la Biblia como Dios desboronó todas sus murallas, la ciudad de Jericó. Y dice el verso 19, y los hombres de la ciudad de Jericó dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, está bien ubicada, pero tiene un serio problema. Como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Y empezamos a encontrar una condición bien tremenda, ¿cierto? De cómo una ciudad estaba puesta en un buen lugar geográfico, en una buena posición, pero estaba rodeada de muerte. Porque el solo hecho de que las aguas de ese lugar fueran malas, no fueran consumibles, y el solo hecho de que la tierra fuera estéril, hacía de esa una ciudad llena de muerte y una ciudad llena de destrucción, donde el cambiar esta condición sería lo único que podría en verdad cambiar la posición que ella tenía. Y si nosotros miramos un poco esta condición frente a quién nos estamos acercando nosotros, a Dios. Todo lo que hay en Dios es bueno. Un hombre se acercó al Señor Jesús y le llamó bueno. Y Jesús mismo le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Si solo bueno es uno, es mi Padre, ¿cierto? O sea que hemos sido acercados por Dios a alguien que es bueno, y bueno en gran manera. Estamos puestos en un buen lugar, en el Señor, ¿cierto? No estamos hablando de un lugar geográfico, sino estamos hablando de una condición espiritual. El asunto es cuando esas personas o esos seres humanos que han sido puestos en un buen lugar, ¿sí o no?, se encuentran con esta condición de que sus aguas son malas y su tierra es estéril. La condición de que estando en un buen lugar pueda una persona estar rodeada de muerte dentro de su corazón, rodeada de muerte dentro de su vida, porque la muerte tiene que ver con esa ceguera, con esa sordera y con esa dureza que tiene mi corazón para poder responder al Señor, para poder responder a un amor tan inmenso como el que Él ha brindado a cada una de nuestras vidas. Cuando hablamos de esta ciudad de Jericó, vemos que una vez fue destruida, el Señor por medio de Josué, allá en Josué 6, dice la palabra del Señor que Josué dio un dictamen, que maldito el hombre que volviera a reedificar la ciudad de Jericó, y que el que se atreviera a reedificarla, la reedificaría a costa de sus hijos.
de la vida de sus hijos. Más adelante, en el libro de Reyes, encontramos cómo un hombre quiso reconstruirla y dice que puso las puertas a costa de la vida de su hijo primogénito, y después construyó las murallas al costo de la muerte de otro de sus hijos, y ahí especifica cómo el Señor lo había hablado. Y ahora llegamos acá nuevamente a esta ciudad y vemos cómo está su condición, y vemos cómo está su condición. ¿Cuál es la condición que la rodea? Sus aguas son malas y la tierra es estéril, ¿cierto? ¿Para qué sirve lo que produce? ¿Qué sirve lo que hay allí? ¿Qué produce? Absolutamente nada. Y esto nos deja ver la condición del ser humano. ¿Qué puede producir el ser humano por sí mismo? ¿Qué puede producir el ser humano sin la vida de Dios dentro de su caminar? ¿Qué puede producir? Y vaya conmigo allí, por favor, al libro de Éxodo, ahí capítulo número 15. Éxodo, capítulo número 15. Versículo número 22. Tiene de acontecer algo maravilloso y algo muy especial en la forma en como Dios se ha manifestado. Dios viene sacando al pueblo de Israel de Egipto, y una de las últimas cosas que les había acabado de acontecer a ellos era como el Señor había abierto el mar en dos, de una manera extraordinaria, para que el pueblo pasara por medio de él en seco. Un acontecimiento extraordinario. Al salir al otro lado, todo el mundo está sumamente feliz de ver las cosas que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho. Están maravillados, tienen mucho que contar a sus hijos. No sé cómo serían las expresiones para uno poderle contar esa experiencia a sus herederos, de cómo un día tuvo la oportunidad de pasar y caminar por el fondo de aquel mar, y cómo las paredes que habían al lado y lado eran agua, y cómo la mano de Dios la sostenía. Y tal vez una persona contando ese milagro tan extraordinario pudiera hacer o despertar en otra el asombro de ver qué acontecimiento tan maravilloso había pasado dentro de sus vidas. Cuando salen al otro lado del mar, dice en el capítulo 15 que levantaron un cántico. El pueblo está feliz en su corazón, no murieron, Dios les dio salvación, hizo un milagro extraordinario, y levantan allí uno de los primeros salmos, que es conocido como el cántico de Moisés y María. Todos quieren cantar, no habían instrumentos musicales, no habían amplificadores, pero el corazón de ellos estaba rebosando de alegría por lo que había acontecido. Y todas estas cosas tendrían que ir generando una inquietud dentro del corazón, porque el corazón del ser humano tiene la tendencia a conformarse con las maravillas que ve, pero no a preguntarse quién es el que hace todas estas maravillas. Ellos habían visto cómo todas esas plagas vinieron sobre Egipto, cómo arruinaron Egipto, porque Egipto, después de ser una nación que se mostraba poderosa, quedó en ruinas. Todo su territorio quedó en ruinas, pero ellos habían visto, mientras el Señor traía ruinas sobre Egipto, habían visto el cuidado. O sea, ¿quién es Dios? ¿Y qué de bueno hemos hecho para que Dios decida tener todo este cuidado tan maravilloso? Si tal vez en muchas formas nos hemos comportado como los de Egipto, y si Dios decidiera hacer justicia, pues debiera habernos destruido como destruyó a Egipto. Y eso era para que ya se fuera generando una inquietud, un despertar en el corazón, para no seguir con los ojos puestos en las señales, en los milagros y en los prodigios, sino poder tener una inquietud en el corazón. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios a tener todo este cuidado tan maravilloso sobre nuestras vidas, a tener todo este favor tan excepcional sobre nosotros?
y salen al otro lado, están celebrando, pero cuando uno va avanzando, pareciese que la celebración está más motivada por el milagro que porque empiecen a descubrir quién es el Señor, ¿cierto? Porque apenas pasan unos poquitos días y empieza la queja dentro de su corazón. Se habían acostumbrado a ver milagros y a demandar milagros, pero no a tener una inquietud por Dios dentro de su corazón y dentro de su vida. No tener una inquietud. A los discípulos mismos les aconteció cuando Jesús subió a la barca, viene la tormenta, y de pronto ellos, sintiendo que la barca se iba a hundir, despertaron al Señor, y el Señor aquietó el mar, aquietó la tempestad, y ellos se preguntaban ahí, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar, ¿qué? Sí, bueno, empezó a acontecer algo hermoso en el corazón de ellos. Ya ellos no estaban, ya estaba empezado a cambiar la dirección de su asombro. Ya el asombro no estaba en tanto en lo que había acontecido en ese milagro, sino quién había hecho eso. Había empezado a cambiar la dirección de quién, de su mirada, ¿cierto? Y dice acá en el capítulo número 15, en el versículo 22, vienen todavía con eso tan fresco, de haber visto la mano del Señor, de haber visto todo esto, para que su corazón se inquietara y fuera cambiando de dirección. Y dice el verso 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar qué. ¿Hace cuánto aconteció el milagro? Recién. Maravilloso de haber abierto eso. Pero en 3 días al pueblo se le olvidó. Y se le olvidó porque realmente los milagros que Dios nos permite ver a diario, porque son cantidad de milagros los que Dios nos permite ver a diario, pero esos milagros son para ir despertando esa inquietud de nuestro corazón, ese deseo que Dios está despertando en nosotros por conocerle. Pero el pueblo nos hemos venido quedando solo en seguir viendo y seguir esperando qué asombroso puede acontecer hoy, y tal vez poder salir y a contárselos a otros, pero seguir dándole la espalda al Señor en mi caminar. No darme cuenta que todo eso que está haciendo es el Señor tocando a la puerta de mi corazón, con el deseo de abrir ese espacio dentro de mi vida para que yo lo conozca. Los llevan 3 días de camino, pero el Señor es bueno y no hay nada que no esté bajo el control del Señor. El Señor ahí tenía un control absoluto de todo lo que estaba aconteciendo, y a propósito Dios permitió que durante 3 días no hallaran ¿qué? No hallaran agua, ¿cierto? Y no hallaran agua para que realmente sus corazones pudieran empezar a dirigirse hacia Él. Y dice acá, verso 23, ¿cómo será uno 3 días en el desierto y sin agua? ¿Cuánto deseo se empieza a despertar en el corazón? O sea, ¿cuánta fatiga, cuánto cansancio, cuánto anhelo tenían ellos de encontrar agua? ¿Cuánto deseo puede ser el desierto? Si aquí que es frío, dure un día sin agua y siente el deseo, aunque aquí es frío. Ahora en el desierto el anhelo de querer tomar algo, y después de una caminata de 3 días, tal vez el anhelo que ellos tenían de tomar agua no era cualquier anhelo, era algo profundo. Pero ¿cuánto estaba usando Dios de esta situación para decirles, es que así deseo despertar un anhelo profundo en ustedes por buscarme, no un simple anhelo? Porque no es la misma forma en que una persona bebe agua cuando la tiene ahí disponible para beber a todo momento, que cuando a esa persona le hizo falta agua y de pronto de muchos días sin beber la encuentra. ¿Sí o no? ¿Con cuánta intensidad bebe ese agua? Y dice acá, y llegaron a Mara. Desde lo lejos en la caminata ven que hay un lugar donde se ve agua, no sé, un lago, una laguna, un oasis en medio de ese desierto. Ven ese lugar y creo que eso le hace renacer la esperanza. Ya ven agua, ya esos últimos minutos de la caminata deben de ser con mucha esperanza. Ya encontramos lo que necesitamos, estamos sedientos, apareció el agua. El asunto es que dice, verso 23, y llegaron a Mara, y no pudieron ¿qué? Beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Y qué tremendo
venir en esa condición de sed y llegar a un lugar donde hay agua y que esa agua no se pueda ¿qué? Y que esa agua no se pueda beber, que esa agua realmente no sirva para nada. ¿Cómo estaban las aguas de Jericó? En la misma condición, no servían. Y dice el verso número 24, mire cómo cambió la condición. Entonces el pueblo murmuró contra ¿quién? Mire lo tremendo de que nosotros dependamos de las cosas que acontezcan y no empecemos a enfocar nuestro corazón en ¿quién? En el Señor. 3 días de haber pasado el Mar Rojo, salen y ante la situación, dice, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Miren lo tremendo. ¿En qué condición estaban esas aguas? Pero esas aguas son una figura de cómo está nuestro corazón, ¿cierto? Vimos cómo las aguas eran malas y la tierra se había vuelto estéril, ¿cierto? No daba ningún fruto. Y ahora vemos aquí cómo el Señor hace un milagro. Ese árbol es una figura de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. El Señor le muestra a Moisés y él coge y echa ese árbol entre las aguas y toda la condición de las aguas que cambió. Un milagro extraordinario. Lo que no servía, Dios a través de un milagro lo hizo ¿qué? Lo hizo útil. Y aquí nos damos cuenta de una necesidad o una condición que tiene nuestro corazón. Hay un gran impedimento en nosotros para beber del Señor. Y ese impedimento no puede ser cambiado por la fuerza, la voluntad o la capacidad humana. Solo puede ser cambiado por un milagro del Señor dentro de mi vida. Nosotros esperamos muchos milagros, pero el milagro que debiéramos esperar todos los días es que el Señor, como endulzó estas aguas, empiece a cambiar toda la condición de mi corazón. Pero mi corazón en relación ¿con quién? Con Él. Porque nosotros esperamos muchas veces ver milagros en la salud, ¿cierto? Esperamos ver milagros en la economía, milagros en las relaciones familiares, milagros en muchos aspectos. Y a veces estamos esperando mucho hacia afuera, pero ¿cuántas veces estamos clamando por ese milagro en nuestro corazón? Porque tal vez sí anhelo muchas cosas, pero si miro, ¿será que mi corazón está anhelando a Dios como durante 3 días empezaron a anhelar el agua y a desear tener que beber, ¿cierto? Y era un deseo que no era simplemente pasajero, sino un deseo que permaneciera, porque hay momentos donde llegamos como con necesidad de Dios, pero a veces ese deseo se apaga. A veces oímos la palabra, nos da gozo de lo que pasó en una reunión, pero es que la vida cristiana no consiste en lo que pasa en una reunión. La vida cristiana consiste en lo que está pasando en la relación entre tú y Dios. Eso es la vida cristiana. En eso consiste. Lo que está pasando es en esa relación personal que tienes con el Señor. Entonces, como la limitamos a lo que pasa en una reunión, entonces salimos contentos, nos parece bonito muchas veces mensajes de la palabra del Señor, pero muchas veces simplemente nos sirvió para alegrarnos porque salimos allá afuera y nos olvidamos de todas las cosas que tal vez Dios pudo hablarnos y expresarnos a través de su palabra y con las que quería tocar nuestro corazón y mover nuestras vidas hacia ¿quién? Hacia Él. ¿Qué necesitaron aquí? Un milagro del Señor. Es su amargo, y dice en el versículo número 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy el Señor
tu sanador, ¿cierto? Y cuando empezamos a mirar aquí, los egipcios son una figura del mundo. Egipto es una figura del mundo. Los egipcios son una figura de las personas que están ¿dónde? En el mundo. ¿Y sabe cuál es la mayor o el mayor problema que enfrenta alguien que está sumido en el mundo? Que muchos han sido entregados al juicio que está en Romanos 1, 18 en adelante. De por cuanto no quisieron dar gloria a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿cierto? Y vemos cómo abunda el homosexualismo y el lesbianismo, ¿cierto? Y cada vez, ya hoy no es extraño pasar por una esquina y ver a dos jovencitos o a dos jovencitas besándose, ¿cierto? Y uno los mira y eso aterra el corazón de uno. ¿Por qué ha llegado esa persona a esa condición? Porque ha sido entregada a una mente que reprobada, ¿sí o no? Y dice acá la palabra del Señor, si dieres oído, y eso es, si te dejaras dirigir por el Señor, si aceptaras la dirección del Señor en tu corazón, si aceptamos la dirección del Señor en nuestro corazón, ¿hacia dónde nos va a dirigir el Señor? Hacia su corazón. Todo el deseo de Dios es dirigirnos hacia su corazón. Es más, el Señor cuando le dijo a ellos que los iba a sacar de Egipto, les dijo a dónde los iba a llevar. Y por ahí hay un versículo donde dice que Él los puso como sobre alas de águilas para traerlos a Él. O sea, ¿para qué los sacó de Egipto? Para traerlos a Él. Para traerlos a Él. Si te dejas dirigir, ¿hacia dónde los quería dirigir Él en todo ese trayecto? Hacia Él. ¿Hacia dónde te quiere dirigir Dios? ¿Hacia dónde te quiere llevar? ¿Para qué Dios ha tocado tu corazón? ¿Para qué Dios te ha inquietado en reunirte? ¿Para qué Dios te ha inquietado a orar? ¿Para qué Dios te ha inquietado a empezar a escudriñar la palabra? Para atraerte hacia Él. Para atraerte hacia Él. Para despertar tu corazón y que el atractivo de tu corazón sea Él. Lo que te atrae es Él. Lo que despierta un anhelo hacia Él eres tú. Pero esa condición solamente la puede cambiar Dios mismo. Por eso aquí le empieza a decir, y ninguna enfermedad de las que envié. Es más, el Señor muchas veces expresó allá, mientras sacaba al pueblo de Israel de Egipto, y endureceré el corazón de Faraón. Y endureceré. Que el Señor no nos entregue a la dureza de nuestro corazón. Es algo que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Y dice, porque yo soy el Señor, ¿qué? Tu sanador, tu sanador. ¿Quién puede sanar y direccionar y cambiar todo lo que he estado buscando para que mi corazón empiece a buscar al Señor? Dios mismo, solo Dios mismo en mi caminar. Si dieres oído, si te dejares dirigir por el Señor. Y recuerda, ¿hacia dónde te va a dirigir el Señor? Por allá en Colosenses 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿qué? Entonces miren cómo el ser dirigidos por el Señor nos va llevando a un desprendimiento de lo de aquí y a un apego de lo de allá. Pero el apego de allá es Él. El apego nuestro es ¿quién? Es el Señor. Hemos hablado en algunas ocasiones que hay gente que su motivación para ir al cielo es que la Biblia dice que allá hay calles de oro y mar de cristal. Pero cuando alguien llegue allá a la presencia de Dios, va a estar tan ocupado contemplando al Señor que ni se va a dar cuenta que hay calles de oro y mar de cristal. Porque toda su atención está puesta en ¿quién? En el Señor. Pero necesitamos, ¿qué le estaba diciendo al Señor? Mire, ustedes no me quieren buscar. Si quieren ver mi mano, si quieren ver mi favor sobre ustedes, pero no desean estar conmigo, o no han sido sensibles para entender y preguntarse en su corazón quién es el que hace todas estas maravillas, quién es el que tiene tanta misericordia de mí. Pero dice el Señor que Él es nuestro ¿qué?
sanador, el que puede sanar eso que no está en la dirección correcta dentro de nuestro corazón. Vaya conmigo a Jeremías, por favor. Jeremías, capítulo número 33. Jeremías, capítulo número 33, versículo número 6. Dice la palabra del Señor: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En la historia que leímos al principio de Reyes, en los versículos que siguen, dice que tomaron una vasija nueva, pusieron sal, y después fueron a donde nacían las fuentes y echaron sal de esa vasija nueva, y dice que las aguas fueron sanadas, las fuentes fueron cambiadas. Si era cambiada la fuente, ¿cierto? Por lo tanto, también iba a ser sanada la tierra, iba a cambiar toda la condición que allí había. Y dice acá el Señor: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz. Pero ¿de qué nos curará el Señor? Porque muchas veces estamos pensando mucho es en las situaciones que yo estoy viviendo. Estoy pensando mucho es en el presente, y muchas veces cuando leemos estos versículos estamos pensando muchas veces de una manera materialista, muchas veces estamos pensando de una manera emocionalista, pero no estamos pensando en estos versículos para oír al Señor. Leíamos al principio: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque si lo que tú estás pensando es diferente a lo que Dios quiere hablarte, entonces no vamos a oír al Señor. No le vamos a oír. Y no le vamos a oír. Y él que dijo: si dieres oído. O sea, si te dejares guiar, ¿cierto? Entonces, cuando me voy a dejar guiar por el Señor, eso significa que yo tengo que preguntarle al Señor cómo es. No soy yo el que lo define. Tengo que preguntarle al Señor qué quiere, no soy yo el que lo defino. Entonces ahí es donde le empieza uno a preguntar al Señor: Señor, ¿qué es lo que significa todo esto? ¿A dónde quieres traer medicina? ¿Qué es lo que quieres sanar en mí? ¿Qué es lo que quieres curar en mi corazón? ¿Qué es? Y cuando uno mira, la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Y dice la palabra del Señor que lo que Dios el Padre estaba haciendo era reconciliando al ser humano por medio de Cristo. ¿Con quién? Con Él. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere sanar en mi corazón? Esa irreconciliación que nosotros tenemos. Porque hay una iglesia que escucha la palabra de Dios, pero no está reconciliada con Dios. No está volviendo con Él, como estos israelitas, ¿cierto? Que nos sirven como un espejo, que tantas veces cuando los miramos vemos es como la repetición de nuestra historia tantas veces ahí, de cómo estamos contentos cuando recibimos algo y tan pronto hay un no de Dios, como también tenemos una gran tendencia a rebelarnos, y como tantas veces el pueblo de Israel, cada vez que no tenía de Dios lo que ellos querían, entonces siempre estaban pensando en volverse a dónde, en volverse a Egipto. O sea que ellos no, su deseo de estar con Dios no era porque estuvieran descubriendo ese ser extraordinario que leímos hace poquito en el Salmo 45, cuando el salmista dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. No era un pueblo que se estuviera sintiendo profundamente atraído por Dios, era un pueblo que se estaba sintiendo atraído, era por lo que Dios le daba. Si me lo das, nuestra relación funciona. ¿A dónde voy? Pero si no me lo das, me devuelvo. Si no me lo das, me alejo. ¿Y cuántas veces Dios tiene que sacarnos de esa condición? Y ahí es donde nuestro corazón necesita empezar a recibir lo que dice acá: sanidad, medicina, donde necesita ser curado. Porque el problema nuestro está en que hay mucho desprecio en nuestro corazón al Señor. Tenemos la Biblia,
pero seguimos despreciando a Dios. Le cantamos canciones a Dios, pero seguimos despreciando a Dios en nuestro corazón. ¿Y quién puede cambiar esta condición en nosotros? ¿Quién la puede cambiar? Ustedes no han visto lo doloroso. Yo en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de ver personas que se enamoran mucho de otra persona, pero esa otra persona no les corresponde. Y esa persona tiene todo tipo de detalle, de todo tipo, pero esa otra persona muchas veces le acepta los detalles, pero no lo acepta él, no acepta esa otra persona, ¿cierto? Y esa es una evidencia de que sí, muy rico que me lleve a comer, pero yo no quiero ser su novio o su novia. Muy rico que me lleve a pasar, pero yo no quiero ser su novio ni su novia. Muy rico que me compre ropa, pero yo no quiero. Muy rico que me dé todo lo que necesito, pero yo no quiero estar con usted. Pero si me lo consigna, se lo recibo. ¿Y cuántas veces así, cuántas veces así estamos pensando en nuestra relación con Dios? Señor, si me das a valer, Señor. Y así como esa persona que ama tanto a otra que no le corresponde, ese desprecio duele su corazón. Así nuestros desprecios duelen el corazón del Señor. Pero mire lo hermoso. El Señor está dispuesto ¿a qué? A sanar eso. Dice el verso 7, mira lo que dice. Y haré volver los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los estableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra. Mire, aquí nos deja ver claro que lo que Dios quiere sanar es tanto desprecio que mi corazón tiene hacia Él, porque es contra Él, es contra Él. En el Salmo 51, el salmista nos deja ver que cuando nosotros pecamos, antes de ofender a cualquier persona, la primer ser que ofendemos es al Señor. Porque David ahí en el Salmo 51 está expresando el dolor que hay en su corazón. Porque él se había ido con la mujer de Urías, había asesinado a Urías, bueno, todo lo que aconteció allí, con su adulterio. Pero cuando él empieza a clamar, empieza a decirle, contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. Pero cuando el Señor no va pesando en mi corazón, no me importa. No me importa hacer un escándalo en la calle. No me importa pelear con la gente, no me importa reclamar los derechos, no me importa pisotear a nadie, pues porque realmente Dios no pesa en mi corazón y no pesa dentro de mi vida. ¿Y cuántos cristianos viven así? Que esa mansedumbre que se les ve mientras están reunidos en un salón, ¿cierto? Se les acaba apenas salen, se acaba la mansedumbre. Y el asunto es porque vivimos como los israelitas, buscando el favor de Dios, pero no buscando a Dios. Porque buscar a Dios significa que Dios curaría y vendaría. Y sigamos leyendo el verso número 8. Dice, y los limpiaré de toda con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí. Entonces muchas veces dice, pero hay gente que dice, pero es que ¿cómo ofendí a Dios? Y yo lo que le dije la grosería fue a él. Así hay personas que le responden a uno así. Y personas... Pues digamos que una respuesta de esa sea de una persona que no tiene ni idea de quién es Dios, ni jamás siquiera se ha reunido en algún lugar para que le hablen de Dios, pues está bien. Pero hay gente que está cansada de oír y de oír enseñanzas y predicaciones y piensan de esa manera. ¿Cuánto están mirando o cuánto estamos mirando al Señor? Todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será, mire lo hermoso, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Mire, les iba a libertar de la cautividad, ¿sí? De la cautividad. La gente muchas veces no está viendo a los cristianos como gente que ama a Dios con todo su corazón. Y ese debería de ser el mensaje. El mensaje de alguien que empieza una relación con Cristo es que los demás empiecen a notar cómo ama,
esa persona al Señor. O sea, como Dios le ha venido despertando en un amor absoluto, porque a eso nos tiene que ir despertando una relación con Dios, a una relación de amor. No es que el primer día yo ya estaba amando a Dios con todo el corazón, pero Dios sí empieza a revelarse a mi vida y va ensanchando mi corazón para que lo que no había en mi corazón empiece ahora a estar dentro de mi vida y dentro de mi corazón. Y dice acá, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les. ¿Y cuál es el mayor bien que Dios nos hace? Danos un corazón para amarlo a Él. Danos un corazón para anhelarlo a Él. Por eso la razón de reunirnos es venir con un anhelo de Él. Todo lo que nosotros hacemos cambia cuando hay un anhelo en nuestro corazón. ¿Por quién? Por el Señor. La música es simplemente música. Hasta que con la música tú expresas el anhelo que tienes por el Señor. Ahí cambia todo. Ya es diferente. Ya es diferente. Capítulo 33, verso número 3. Antes de eso, que el Señor iba a traer, ¿qué le dijo el Señor al profeta? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, ¿qué? Que tú no conoces, ¿cierto? Y es como esto tiene que ver es con cómo el Señor se va a ir mostrando a mi vida para que yo le conozca. Y cómo se va despertando en mí un clamor porque Dios saque. Los israelitas se daban cuenta de que no tenían deseo por Dios, Dios les hablaba, pero al igual seguían igual. No se daban cuenta cuando el Señor les desnudaba el corazón, que era una oportunidad de venir a clamar al Señor. Señor, quita este corazón de piedra. Señor, quita este corazón religioso. Padre, arranca este corazón tan frío contigo, tan distante, este corazón tan simple. Y empezamos con ese clamor que Dios nos va guiando en él. Y Dios nos va a empezar a mostrar cosas grandes y ocultas, pero es Él, es una revelación de su corazón, es una revelación de su vida, ¿cierto? ¿Para qué Dios se te va revelando el corazón? ¿Para que tengas más cosas que contar? ¿O se te va revelando al corazón? Es para hacer de ti un adorador. En la medida que Dios se va revelando a tu corazón, es para que tu corazón vaya cayendo postrado a los pies de Él. Hay un pueblo que hoy pueda decir lo que dice el Salmo 45: Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Le decimos, sí, Dios es maravilloso, pero están nuestras palabras. Pero solamente Dios puede hacer ese milagro de clavar eso en nuestro corazón y en nuestra vida de una manera sobrenatural. Clama a mí y yo te responderé, ¿cierto? Clamamos por muchas cosas, pero hay un clamor que necesita despertarse en el corazón del pueblo de Dios, y el Señor quita esta dureza que me está haciendo tan ciego delante de ti, tan ciego delante de tu presencia. Vaya conmigo ahí en Isaías 61. Isaías 61, hay un versículo muy bonito. Pero necesitamos oírlo de Dios, en el lenguaje de Dios. En el lenguaje de Dios. O sea que es que Dios no quiere mi bienestar. Sí, es que tu bienestar es tu bienestar. Ese es tu bienestar. Ese es nuestro bienestar. En el Isaías 61 dice, esta es la referencia que hemos visto, que después el Señor, cuando entró en el templo en el Nuevo Testamento, dijo: hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos esta palabra, ¿cierto? O sea,
que está hablando del elegido, de Jesucristo, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas, ¿sí? Y aquí hay una lista de personas, una lista de condiciones del corazón humano. Dice: hablar las buenas nuevas a los abatidos. Después habla de vendar a los quebrantados de corazón, de publicar libertad, y a los presos apertura de la cárcel. Y uno empieza a mirar que todo eso significaría un cambio en la vida de estas personas. El abatido es una persona que ha perdido el ánimo y las fuerzas. Aquí el quebrantado de corazón es una evidencia de aquellas personas que han estado marcadas por el dolor en su vida. Los cautivos son los que son esclavos de sus propias pasiones. Y después habla de los presos de la cárcel. Y uno mira que todos ellos, el Señor ha venido para sacarlos de su condición. Entonces muchas personas pueden leer de manera natural: claro, entonces yo voy a poner a mi hijo que está en la cárcel en las manos de Dios, porque Él dijo que Él había venido a sacar a los que estaban en la cárcel, ¿cierto? Y así volvemos de simple las cosas de ¿quién? Las cosas del Señor. Pero Él aquí no está hablando de las cosas externas, sino de los corazones, de los corazones cautivos, de los corazones que están encarcelados, porque recuerden que finalmente la cárcel para una persona no son los barrotes que le pueden rodear y que le impiden salir a la calle, sino es la condición en la que se encuentra un corazón. ¿Y cómo se encuentra un corazón? Que no ha encontrado que su razón de ser es el Señor. Leíamos la semana anterior, allá en Deuteronomio, donde el Señor dice: y os circuncidaré vuestros corazones y el corazón de vuestros hijos, para que améis al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, un cambio de corazón. ¿Para qué un cambio de corazón? Para amar a quién. Un cambio de corazón para amar al Señor. Entonces, muchos ya hoy en día no tienen ánimo y fuerzas, ya no están abatidos. Pero no están abatidos, pero no están viviendo una relación de amor con el Señor. Hay gente que estuvo en la cárcel, ya no está en la cárcel, pero no está viviendo una relación de amor ¿con quién? Con el Señor. De manera que esto nos deja claro que el Señor estaba hablando era del corazón, porque un corazón una persona pudiera estar encarcelada y su corazón disfrutando a plenitud del Señor. Miremos un ejemplo en la Biblia. José, un hombre que terminó pasando muchas situaciones porque Dios estaba tratando su corazón para poderlo hacer un instrumento que lo expresara a él. Y mire que nunca encontramos a un José que metido en la cárcel, cuando lo metieron a la cárcel, porque ni siquiera era culpa de él. Se propició una situación que por evitarla, por hacer lo correcto, terminó metido en otra situación. Porque la mujer de Potifar, dice la palabra, lo deseaba. A tal punto que un día ella era lo que, en pocas palabras, quería abusar de José, ¿cierto? Y José, no queriendo, salió huyendo, ¿cierto? Y dice que por causa de eso fue enviado a la cárcel. Y una persona que no está mirando al Señor, esa situación se le puede convertir en una pared que lo aleje de Dios, que lo aleje inmensamente del Señor, porque esa persona puede decir: pero yo hice lo correcto, y por hacer lo correcto, entonces termino en una situación más difícil de la que estaba por hacer lo correcto. Claro, pero fíjese que aún, como lo que Dios estaba haciendo en el corazón de José era libertando su corazón para que José amara al Señor. Amén. Entonces, todo eso, José pegado de la mano del Señor, no lo cautivaba, porque el cautiverio está en el corazón, no está en las cosas de afuera. Y mire cómo la palabra de Dios dice que aún fue puesto en la cárcel, y dice: y Dios estaba con él. Y nunca encontramos allá a un José renegando en esa cárcel, ni nada. Es más, Dios estaba con él, que lo puso en gracia, que el carcelero dejaba a un preso cuidando la cárcel. Y no había la más mínima intención en ese José de volarse de esa cárcel.
¿Y por qué no? Porque él ahí dentro de esa cárcel no se sentía cautivo. Porque la libertad de él era su relación con el Señor. Que hay gente que sin estar cautiva se siente cautivo. ¿Cuántos se sienten cautivos de sus hijos? Y están en la calle y salen todos los días. ¿Cuántos se sienten cautivos en un matrimonio? ¿Cuántos se sienten cautivos en su trabajo? Pero es que la libertad, lo único que nos libra de todo eso es el Señor. Y entender que Él es nuestra razón de vivir. Por eso el Señor dijo que haría un milagro. Y les traeré sanidad. Es el que puede sanar eso. Pero ¿qué le dijo a Jeremías? Clama a mí. ¿Cierto? Si el Señor va abriendo mis ojos para dejarme ver mi condición, es para que le empiece a clamar a Él con todo mi corazón. Es su misericordia, el mayor de los milagros que puede suceder en nuestras vidas. Y es que nuestro corazón empiece a responder al amor de ¿quién? Al amor de el Señor. Cuando nosotros miramos la vida del Señor Jesús como ejemplo nuestro, nos damos cuenta cuántos amores había en el corazón de Jesús. ¿Cuántos había? Uno solo. Y eso era tan grabado en el corazón de quien es nuestro ejemplo, pues como está escrito, ejemplo os es dado para que sigáis mi pisada. Que a Jesús nada le cautivaba el corazón, porque su corazón le tenía. Nada. Es más, mire la conclusión del Señor Jesucristo cuando es tentado. Es tentado. Y es tentado en medio de la necesidad. Porque como hombre, Él estaba sintiendo hambre. Como hombre, en su humanidad, sintiendo hambre. Y después de los 40 días de ayuno, dice que fue llevado por el Espíritu y vino el tentador. En su necesidad tenía hambre. ¿Y qué le ofreció el tentador? Una salida. Y una salida donde él encontrará satisfacción fuera de Dios. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan. Y sacias tu necesidad. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Yo no necesito de ese pan, porque a mí lo que me sacian son las palabras de Él. Son las palabras de Él. Dice que lo llevó al pináculo y le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Sí o no? ¿Cuántos hoy dejarían al Señor porque les pelen 10 pesos? ¿Cuántos hoy dejarían? ¿Sí o no? Y cuando vio todo eso, mire la hermosa respuesta del Señor Jesús. Escrito está. Al Señor tu Dios. O sea, yo no puedo darle mi corazón a nada más, porque mi corazón es para honrarlo a Él. Entonces vamos a mirar eso y uno dice, wow, la iglesia está muy lejos de esto. Yo necesito lo que el Señor dijo a Jeremías. Le curaré, le vendaré, sanaré. Pero ya estoy entendiendo qué es lo que necesita sanidad en mí. ¿Qué es lo que necesita? Sanidad en mí. Cuando Moisés entendió eso, en medio del desierto, con toda la aridez, las condiciones difíciles, todo lo que significa el desierto, en el desierto Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de este lugar, es mejor este desierto contigo. ¿Sí? ¿Qué había pasado en el corazón de Moisés? ¿Dónde estaba siendo enganchado ese corazón? ¿Por qué estaba siendo atrapado? Y ahí vamos encontrando que el lenguaje de Dios es muy diferente a nuestro lenguaje. Que toda la Biblia nos habla de la relación que Él quiere tener con nosotros. Desde el comienzo hasta el final. Y que cada vez que nos salimos de eso, empezamos a distorsionar las palabras de Dios y a hablar un lenguaje diferente al de ¿quién? Al del Señor. Porque ¿qué hizo el Señor allí en la cruz del Calvario? ¿Cómo está el ser humano sin el Señor? Desfigurado. Totalmente desfigurado.
¿Cómo estuvo Jesús en la cruz del Calvario? Él estaba llevando esa desfiguración mía sobre Él para poderme presentar delante del Señor. Para que yo venga delante del Señor, después de todo lo que el Dios ha hecho por mí, a decirle que es que lo que yo necesito es arriendos, y lo que yo necesito es trabajo, y que lo que yo necesito es salud, y que con eso ya es suficiente. Entonces no entiendo nada de lo que Dios ha hecho. Hay un versículo en el Salmo 85. Salmo, capítulo número 85, vaya conmigo allí, versículo número 1. Desde el verso número 1. Salmos 85, 1. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo qué? Mire lo hermoso. Para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la... Miren lo que el mundo decía. Es una locura leer la Biblia. Y el Señor dice, es una locura volverse al mundo. Eso sí es una locura. Eso sí es una locura. Ciertamente, verso 9, está cercana. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y aparece este versículo tan hermoso, que es el versículo número 10. La misericordia y la verdad, la justicia y la paz. ¿Y dónde sucedió esto? En la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario se manifestó la misericordia de Dios, la verdad de Dios demandaba juicio, la verdad Jesucristo. Y se encontró con la misericordia de ¿quién? Es más, en el tabernáculo, en el arca tenía una tapa y habían dos querubines, y en el centro había un lugar que era conocido como la silla del juicio, o también conocido como el asiento de la misericordia. Y qué hermoso que eso era una figura de lo que era Jesús para cumplir esto. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús resucitó y vinieron a mirar la tumba, dice que había dos ángeles, uno en la parte de abajo y uno en la parte de arriba, y los dos ahí mirando donde había estado el cuerpo de Jesús, y le dijeron a ellos, ya no está aquí, él ha resucitado. Y el Señor dejó eso a propósito para decir, fue en Jesús donde se juntó la verdad y la misericordia. Es más, fue un día tan tremendo que la palabra de Dios dice que ese día el sol oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó. Un acontecimiento extraordinario para que nosotros no entendamos que Dios no nos llamó a una simple relación y que mi corazón necesita mucha sanidad. Dice en el verso 6, ¿no volverás a darnos vida?
para que tu pueblo se regocije en ti. Y el Señor dice, sí, ¿y a quién nos va a mostrar? A Jesús. Allí fue donde yo decidí darles vida. Allí se juntó la verdad y la misericordia. Allí fue donde el Señor nos hizo justos, para que al presentarnos delante de Él no moramos, sino que tengamos vida. Y esa vida es para regocijarnos ¿en quién? En Él. De eso es el cristianismo, de ese pueblo que está siendo atraído hacia el Señor, para regocijarse ¿en quién? En Él. Y terminemos con estas citas. Haz conmigo Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2. Versículo número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero en el verso número 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepentirse significa dejar de estar haciendo lo que estaba haciendo para hacer lo que Dios desea. ¿Y qué es lo que Dios desea? Que como para Jesús el primer amor de su corazón es el Padre, para nosotros Dios sea el amor que más peso tiene en nuestro corazón. Pase al versículo número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Recuerdan? Si hay algo diferente en mi corazón, oír al Señor será difícil, imposible, porque no podéis entender mi lenguaje. Por eso necesitamos un clamor delante del Señor. Haz que mi corazón pueda entender tu lenguaje. Y miren lo que dice el verso ahí continuando: al que venciere, ¿qué? Le daré a comer del árbol de ¿quién? De la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué fue lo que el hombre despreció en el huerto del Edén? El árbol de la vida. A Jesucristo mismo fue lo que despreció en el huerto del Edén. El Señor le dijo: coma de ese árbol, y él no quiso y comió del que le trajo muerte y separación. Y ahora el Señor dice que nos quiere volver al primer amor para darnos a comer del árbol, un cambio. Allá quisieron alimentarse de otra cosa, y para que Dios va a cambiar nuestro corazón, para que Cristo sea mi alimento, para que Él sea mi deseo, para que Él sea mi anhelo. Al que venciere, habla de la obra de Cristo en mí y de la obra de Cristo en mi corazón. No es la capacidad tuya, es el dejarte guiar por el Señor hacia lo que el Señor desea. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y mire quién es el que vence. Romanos 8:37. Romanos, capítulo número 8, versículo número 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿sí? Por medio de aquel. O sea que realmente el que vence es ¿quién? El Señor. El Señor. El que venció mis argumentos, el que vence mis deseos, el que vence los anhelos de mi corazón para plantar los suyos dentro de mi vida. Su deseo: hombres y mujeres que se entreguen con todo el corazón a Él. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. De manera
Que dice el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Mire lo hermoso. Cuando Dios nos va haciendo esos vencedores por medio de su obra, no hay nada que nos separe de Él. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar esta mañana. Señor, cuán maravilloso tú eres, cuán preciosa es tu bondad, cuán